lo suyo es estratégico. Nos estamos saludando, ya estamos al aire, nos estamos saludando y me dice Rixi Moncada, mira lo que le traje, me dice. Mire, lo que le traje. Hacia la pantalla. Hacia la pantalla. ¿Cuál es la pantalla? Es esta, porque es prohibido olvidar. Es prohibido olvidar. Y usted va a vivir toda la vida pendiente de esa fecha, que no está malo en función de cultivar el concepto de democracia, pero si va a justificar a futuro todo en función de esa lúgubre fecha, entonces ¿en qué estamos de cara al futuro? La historia tiene ciclos y tiene acontecimientos. ¿Cuántos años tiene la Revolución Francesa? Y la recordamos y la siempre, recordamos y la citamos, y nos debe servir para saber qué cosas no vamos a tolerar y qué cosas no deben hacerse y qué cosas, qué hechos o por qué hechos debemos exigir permanentemente justicia. Pero eso ya lo tenemos asumido nosotros, que nos afectó seriamente la democracia y repercutió en la prosperidad de Honduras. Usted lo tiene, eso ya lo tenemos asumido. Usted lo tiene asumido, pero fíjese que aquí yo veo siempre los programas, no todos, porque no siempre tengo el tiempo, pues, pero los que logro ver, aquí hay gente que todavía sigue hablando de transición constitucional y hay gente que dice, no, es que eso ya pasó, démosle vuelta a la página, dicen. Dicen que le demos vuelta a la página, pero ese evento nos produjo más de 2 millones de pobres. O sea, démosle vuelta a los pobres, pues. Mire, démosle vuelta a la página. Le digo algo. Lo suyo es estratégico. Lo suyo es estratégico. Este es un testimonio que nunca debemos olvidar, porque es el testimonio de la víctima principal que, representando la soberanía popular, representando el principio básico de todo Estado y de toda construcción social, fue sacado de aquí mediante un acto de violencia. Les voy a contar algo. Yo le respeto, muchas gracias. Y le traje otro. Y yo soy estratégico también. Mire, he aprendido tanto en estos 45 años. Pero antes que me regale ese ejemplar del Poder Popular, que siempre me llega, Tiene esa deferencia el gobierno, que siempre me envía un ejemplar del Poder Popular. Pero déjeme contarle mi estrategia. Hace 9 minutos llega el productor de Frente a Frente a mi oficina, Carlos Andino, y me dice, no ha llegado Rixi, faltan 9 minutos, me dice. Y veo que le marca, luego se sale de la oficina. Pero yo quedé pendiente si la abogada Rixi Moncada estaba o no estaba en el canal. Fíjense bien cómo son las cosas. Cuando yo bajo las gradas, hace 2 minutos 30 segundos, la primera pregunta fue al asistente personal en TN5, Katia Machado. Llegó la abogada Rixi Moncada, sí, ahí está, dice, ya está sentada en el set. Me oxigené, dije yo, pues la entrevista va, no tiene por qué fallarme, nunca nos ha fallado. Estaba pensando, inclusive, si por alguna razón no llegaba, en pedirle a Ramón Matute que me acompañara hoy para hacer el frente a frente con puro análisis de las últimas noticias en el país. Pues yo entro tranquilo y la diviso desde unos 20 metros. ¿Y saben qué? Yo le tengo un profundo aprecio a la abogada Rixi Moncada, porque desde que la conozco nos hemos tratado con un profundo respeto. Antes inclusive de que ella soñara con estar en la administración pública. Nos hemos tratado con un profundo respeto. Entonces le digo, usted es una de las pocas personas que hace que desde la 1:30 de la mañana yo no duerma cuando la voy a entrevistar. Miren cuál es mi agenda. Yo llego a mi casa a las 11 de la noche todos los días. Estoy 1 hora reflexionando si fue bueno o malo el noticiero TN5 de las 9 de la noche hasta las 10:30. En eso quedo. Y cuando yo sé que no estuvo a la altura de nuestro equipo y de la empresa Televicentro, no puedo dormir. Nos equivocamos en esto, no contrastamos en esto. Me equivoqué yo al leer esta presentación. Cristina la rajó hoy equivocándose también. No puedo dormir. Hay veces que me duermo a la 1 de la mañana. ¿Qué sucede cuando siento que hicimos un buen noticiero? Llego despejado a mi casa y a la 1 de la mañana como mínimo estoy dormido. Pero cuando la voy a entrevistar a ella y a algunos otros cuantos personajes en Honduras, resulta que yo duermo 1 hora y media. Después no puedo dormir.
¿Por qué? Porque mi conciencia, mi deber periodístico me dice, prepárate Renato, no vayas a improvisar, porque una de estas veces, por estar confiado e improvisando, alguien te va a revolcar. Máxime cuando solo es una persona que viene. Yo por eso, cuando solo viene una persona al programa, temo porque yo debo ser la contra, si el programa es frente a frente, y muchas veces solo viene una persona. Ayer vino Jorge Cálico, ¿y con qué lo recibí? ¿Es usted el caballo de Troya? Y hoy le tengo a ella también otra pregunta. Por favor, producción, porque hoy no está Lucecita, está afectada de su salud. Para usted, Rixi Moncada, ¿es la aspiración presidencial unánime de Libre o la candidata impuesta al partido por la familia Zelaya? Pero como yo sé que Rixi es de esencia democrática, no, ni me va a arrugar la cara ni se va a molestar por esta pregunta. Y además, es una mujer académicamente solvente para responderme a esta pregunta. Y yo sé que no con enojos, pero ella tiene sus estrategias también. Yo la saludo cuando entro aquí y se ríe y nos saludamos con todo respeto. Y al minuto y medio, cuando yo entro aquí, me dice, Renato, aquí le traje de regalo, me dice, el golpe 28J. ¿Cómo creen que reaccioné yo? Y Rixi viene a recordarme algo contra mí, porque yo con Rixi puedo hablar a fondo sobre esta fecha. Y 1 o 2 años previo a esta fecha, y lo he dicho públicamente, y con Mel también, sobre cuántas cosas nos dijimos previo a esta fecha, Pero yo sé que no es estratégico, yo sé que es parte de sus convicciones de que ella no olvida nunca esta fecha, pero no puede vivir de esta fecha para toda la vida. Porque si no, no hay evolución. Está bien recordar, pero si esta va a ser la justificación para todo, no puede ser. Eso no es justificación, es un hecho histórico. No es un hecho histórico. ¿Cómo no lo voy a reconocer yo? ¿Cómo no lo voy a reconocer? Es un hecho histórico y el reduccionismo es malo en ese sentido. No, estoy de acuerdo. Hay que revisarlo en todo su contexto histórico, que ha representado, así como trascendió, como vivimos periodos de gobiernos y de dominios militares, como vivimos golpes en otras épocas, como vivimos una etapa de colonización, como vivimos ahora una etapa de niveles de injerencia que no son, pues, que no son adecuados. Eso es un hecho histórico. Yo mire, eso no lo puedo desconocer. Es decir, quien trata además, de desconocer eso comete un gravísimo error. Y además un hecho histórico con consecuencias destructivas para el orden democrático, para el sistema, para la sociedad, para las familias, para la construcción de las estructuras y de los entornos sociales. Yo le he dicho a usted en varios programas a los que he asistido acá, este hecho histórico cambió la ruta de vida de millones de familias y de millones de personas. No solo de quienes fueron o de quienes fuimos víctimas fue toda la sociedad en general, no es únicamente quienes estábamos en el poder, cambió la ruta de vida de todos y yo creo que usted lo ha experimentado y lo experimentó desde aquel momento. Totalmente de acuerdo. Yo soy uno de los hondureños que ha hecho una reingeniería profesional, sobre todo profesional a partir de esa fecha. Es la dinámica social, es la dinámica a la que nos vemos involucrados todos los que en algún momento debemos admitir debilidades en la vida. Pero bueno, yo sé que es un tema controversial. Rixi me marca esto como un momento decisivo en la historia del país. Pero yo le digo a Rixi, hay otra gente que sigue pensando que lo que se produjo fue una... ¿Cómo le llaman? Sucesión. Transición o sucesión constitucional. Y le quiero decir algo. Un año antes de perder la vida, y espero que esto no me traiga problemas con su familia, antes de morir, tuve una reunión con Ernesto Paz Aguilar, el ex canciller de la República.
Neto siempre que venía me pedía una hora. Me iba para la oficina aquí con él y me dijo, Renato, aquí la oposición es que no ha sabido defender bien ese suceso de 2009, me dice. Mire, el mejor texto que yo he leído, me dijo Ernesto Paz Aguilar, claro, ya está muerto. Alguien va a decir, ¿usted porque está muerto es que está diciendo eso ahora? No, un hombre cristiano como yo no puede mentirle no a usted, al Creador en el que creo. Así es, yo soy un hombre profundamente dogmático en la fe, y lo he dicho aquí, y eso no me avergüenza, y por eso lo hablo de esa manera, para contarles que lo que les estoy diciendo es la verdad. ¿Cuál libro, Neto? Yo así lo trataba de Neto. Un autor chileno, me lo anotó, ahí tengo el nombre del autor, léalo, me dice. Aquí es que no han sabido defender eso que hubo en el 2009, que para unos es golpe de Estado y para otros es sucesión constitucional. Es el mejor libro que he leído, me dice, que no hubo golpe de Estado en Honduras. Neto Paz, Neto Paz. Por eso le digo. No puedo juzgar porque él ya murió. Lo que yo le he advertido, lo que yo le he advertido. Pero yo creo que sí hubo golpe de Estado. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Desde el momento, ¿y sabe qué? Ese fue el mismo razonamiento que me hizo el general Roosevelt Hernández hace algunos meses aquí. Desde el momento que se le captura a Mel y no se le pone a la orden de los tribunales de justicia para que se defienda por la causa que se le imputaba del por qué su captura, sino que se le envía al exterior siendo el presidente de Honduras, se convirtió en golpe de Estado. Se convirtió en golpe de Estado. Pero no solo eso, es que no había ninguna causa. No, sí había. La construcción del expediente fue posterior, no había orden de captura. Entonces, por eso la necesidad de hacer investigaciones siempre. Entonces miren la controversia que todavía alrededor de esto existe. Pero yo soy de los que creo que sí se consumó un golpe de Estado desde el momento que no se le puso la orden de los tribunales. Y luego vinieron argumentaciones en el sentido de que por una necesidad del Estado de Honduras no se le juzgó aquí, sino que se le envió al exterior, porque pensaban que si Mel se quedaba aquí, la gente iría a cualquier sitio donde lo tuvieran capturado a sacarlo, a liberarlo indistintamente, si eso provocaba la muerte de más civiles o de los mismos militares o cuanta seguridad del Estado estuviese. ¿Cómo le llamó a eso el Estado de Honduras? Que lo argumentó también Ramón Custodio, el hecho de justificar. Mire, a eso le llamaron vulgarizando el derecho, vulgarizando la democracia, vulgarizando los principios universales, le llamaron estado de necesidad. Estado de necesidad. Vulgarizando todo, ¿verdad? Sí. Avergonzando a la academia, avergonzando la ciencia del derecho, le llamaron estado de necesidad a eso. Bueno, por eso le digo, el país todavía tiene a segmentos amplios de la población, cada quien sustentando jurídicamente lo que le pasó. El mundo condenó. El mundo lo condenó. De forma unánime. El mundo lo condenó. De forma unánime. Y yo soy de los que creo que quien mantuvo las cosas tal como al final terminaron fue Estados Unidos. Si Estados Unidos no reconoce nunca y presiona y obliga, por mucha más fuerza que en aquel momento hubiesen tenido las personas que defendían el estado de necesidad, seguro que Mel vuelve. Yo en eso estoy claro, que Estados Unidos sostuvo el orden de cosas en aquel momento. Hillary Clinton es la secretaria de Estado y mire usted un demócrata, Barack Obama, el presidente y acababan de llegar. Ahora, hay visiones, ¿verdad? Porque la fuerza realmente en aquel momento, la fuerza que necesitaba el pueblo, no el presidente, el presidente encarnaba la soberanía popular, un presidente liberal por una elección democrática, pero
No era solo eso, es justamente esa violación del principio de soberanía popular, y yo creo que el impacto fuerte de apoyo que recibió el pueblo fue justo de los gobiernos de América Latina, de los países hermanos, de los gobiernos que dijeron volvimos a la barbarie, volvimos a la época en América Latina de los golpes de Estado. ¿Qué tipo de plan es este? Ya no es el plan Cóndor. ¿Cómo se llama este plan? ¿Es el plan Águila? ¿Qué tipo de plan es este? Entonces, tuvimos apoyo fuerte, el pueblo, de los gobiernos latinoamericanos que se cuadraron y que en esa primera ola o en esa ola progresista de gobiernos defendieron el primer principio de todo sistema democrático, el de la soberanía popular. No de palabra, no lo defendieron de palabra, lo defendieron de hecho. Con esas últimas expresiones, usted solo me ha acordado una de las preguntas que le tengo preparada. Como le dije, desde la 1 de la mañana estoy despierto y no he vuelto a dormir, y lo admito. Y lo admito que hay ciertas entrevistas que a mí me obligan a no dormir y a estar concentrado, casi como futbolista previo a un partido, no salir del hotel para no desconcentrarme. Mire la pregunta que le tengo preparado ahora, que me habla de esos países que estuvieron con Honduras, de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, porque ayer escuché desde mi perspectiva democrática una expresión de Nicolás Maduro que me llamó la atención, al igual que me llamó la atención de su hermano, y esa es otra pregunta que le tengo. Ese asunto de andar diciendo en plena pretemporada democrática electoral, sáquenle los machetes a los liberales. Le tengo esa pregunta aquí. ¿Cómo ha valorado? ¿Comparte usted o rechaza ese tipo de expresiones en una sociedad muy sensible y polarizada como la nuestra? Viene Nicolás Maduro ayer y dice que si no gana las elecciones en Venezuela, correrán ríos de sangre en ese país. Diciendo a la gente, si no votan por mí, si no votan por el socialismo del siglo XXI, esperen lo que viene aquí en Venezuela. Eso es democracia, eso es ser demócrata. Bueno, pero esas preguntas se las tengo reservadas a la abogada Rixi Moncada. La primera es la que es, la que está en pantalla. La primera es la que es, la que está en pantalla. Para usted, televidente, Rixi Moncada es la aspiración presidencial unánime de Libre o la candidata impuesta al partido por la familia Zelaya. Después de la pausa, ustedes tendrán ya la respuesta de la abogada Rixi Moncada, hasta este momento única precandidata en el partido Libertad y Refundación en el poder, previo a la convocatoria de las elecciones primarias que está según el calendario electoral para el mes de septiembre. Atentos, que será una interesante entrevista entre dos personas que nos respetamos mutuamente, que podemos disentir sin volvernos enemigos, y además, en mi caso, le tengo una profunda admiración porque sé que es una mujer que viene de abajo, que se ha educado, que ha prosperado su intelecto. Podemos disentir o no con sus ideas, pero el respeto no se pierde. Y además, yo para hacerle las preguntas no tengo pelos en la lengua, porque sé que con una pregunta que le haga no me va a descalificar. Pero aún descalificándome, prima más mi esencia periodística que las consecuencias de las preguntas que estoy obligado a hacer. Volvemos. Ahí está la pregunta en pantalla. Ahí está la pregunta en pantalla mientras viene la tacita de café. Rixi Moncada es la aspiración presidencial unánime de Libre o la candidata impuesta al partido por la familia Zelaya. Recuérdese que en este momento lo que hay es un proceso previo a las elecciones primarias, donde los aspirantes a cargos de elección popular tratan de convencer a los simpatizantes, activistas y militantes del partido. Ok, ¿qué dice el señor Smith? Dice, se imagina que los liberales estemos llorando por el golpe del 63. ¿Cuántos años llevaríamos con esto? Ese discurso socialista de Libre es trillado, vacío e improductivo. Aprendan de Raúl Alfonsín o Domingo Perón. La única defensa de Libre es la queja y el señalamiento. No hay propuesta. Alguien que se domina, Ranita News, dice, Rixi Moncada es claramente la imposición de las aspiraciones de continuismo del familión Zelaya. Prueba que en Libre no existe la democracia.
La abogada Rixi es la mejor opción para que nuestro país siga por buen camino, así como lo está haciendo la presidenta Xiomara Castro. Esa es otra pregunta que les tengo, derivada de que ya me recordaron con el nombre de Xiomara Castro, que ayer admitió en San Pedro Sula que hay muchas cosas que prometió y que no las ha hecho y que no las va a hacer, pero dijo, quien venga después de mí lo va a hacer. Y si no sale otro aspirante en Libre y Libre gana las elecciones, pues le tocará a Rixi hacer lo que la presidenta no ha hecho y que admitió ayer. Y yo le pregunto, y le voy a preguntar más adelante a Rixi, ¿qué no han hecho? ¿Qué prometieron y no han hecho? ¿Tiene usted el coraje, yo sé que es una mujer de coraje, de admitirnos que hay cosas que han prometido y no las han hecho? Esperen, que todas estas preguntas están ahí en el repertorio. Rixi es la candidata del pueblo. Sabemos que Rixi no le tiembla la voz para enfrentar a los corruptos. Ella cuidó voto por voto para que los narcotraficantes no siguieran en el poder. Próxima presidenta de Honduras, dice un televidente. El señor Flores dice, el liderazgo firme y la integridad de Rixi hacen que ella debería ser la mejor opción para llevar a Honduras hacia un futuro más próspero y justo. Confiamos plenamente en la abogada. Leamos un último de Jorge Pérez. Rixi es una mujer bien preparada en todos los sentidos, una mujer que trabaja limpiamente, que no ha salido mencionada hasta el día de hoy en cosas corruptas, no como los otros candidatos que tienen cola larga de corrupción. Mire que estoy leyendo los mensajes tal como están llegando. Y hoy la selección, no la selección, sino el que me pasa los mensajes es el productor Carlos Andino. Así que él me va a explorar todas las plataformas sin importar si son afirmaciones o expresiones favorables a la abogada Rixi Moncada y al partido, o son expresiones críticas al abogado o al Partido Libre. Pura democracia en este frente a frente. Redes Sociales fue presentada por La Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de 1 año de combustibles gratis. Abogada, ¿se siente usted la candidata impuesta o ungida por la familia Zelaya para ser la candidata presidencial de Libre? La pregunta se la hago en el contexto de que hay gente que mejor se ha ido del partido, otros que posiblemente se vayan a formaciones que aún ni siquiera están inscritas en el Consejo Electoral porque creen que en Libre no hay democracia interna, que hay una familia que unge e impone a sus candidatos presidenciales. Bueno, he repasado la pregunta, que está como en 2 fases, y sobre la primera fase usted mismo respondió. Nosotros somos demócratas, somos pacíficos y somos producto de ese hecho histórico. Ese golpe de Estado produjo, hizo nacer la resistencia. Ese golpe de Estado puso al pueblo en las calles y ese golpe de Estado hizo crecer los niveles de conciencia colectiva de la gente. Produjo un parto digo yo, con mucho dolor para las familias, pero eso no tiene vuelta atrás. El nivel de crecimiento de conciencia no lo podemos evitar, no podemos volver al pasado. Entonces, cuando se me pregunta que si soy la aspirante de Libertad y Refundación impuesta por una familia, y comenzamos diciendo nosotros somos demócratas, demócratas que con todo y la violencia, con todo y la fuerza, con todo y la persecución que se implantó a partir de aquella fecha, que solo sirvió para que una mafia se instaurara por 12 años, 7 meses, con todo eso que se instauró, nosotros fuimos a las urnas en 2013 como partido. Y todo el escándalo cuando fuimos 2012 y 2013 a las urnas era que nosotros seguíamos por la ruta de reelección. Toda la gran campaña que se seguía por la ruta de la reelección, y la historia ha demostrado quiénes querían la reelección. La reelección la quería la mafia para continuar gobernando este país a su antojo. Entonces participamos en un proceso electoral en 2013 con N cantidad de corrientes.
cada una postulando a sus candidatos. ¿Cuántas primarias han tenido? Luego, 2012, 2017 y 2021, los 3 procesos electorales, el Partido Libre ha ido a elección interna para autoridades y a elección primaria para candidatos a cargos en diputaciones, alcaldías y en la presidencia. ¿Y no le parece sospechoso que después de las elecciones primarias de Libre los perdedores siempre salgan diciendo que ahí nunca entran con las reglas iguales todos, sino solo el candidato ungido por Meli y la familia Zelaya? Eso está totalmente falso. Se les fue una ex policía que en su momento se convirtió en heroína, Borjas, Wilfredo Méndez, ahora se les va a Jorge Cálix, Nelson Ávila a partir de sus experiencias en las primarias de Libre no ha quedado bien con Libre. ¿No le parece sospechoso a usted que en las primarias siempre los perdedores se quejen de esa democracia interna en el partido? Bueno, o sea, vamos a comenzar por el tema de la representatividad y la legitimidad. Cuando fuimos al proceso 2012-2013 para la presidencia de la República, se consensuó una candidatura. La candidatura de una mujer, de la primera mujer presidenta de Honduras, que se convirtió en la líder de la resistencia, que se convirtió en la líder del pueblo en las calles. No es un tema de una familia, es un tema de liderazgo y de legitimidad. O sea, Xiomara Castro se ganó la candidatura a pulso y eso no es porque lo diga la comisionada o porque lo diga Nelson Ávila o porque la gente tiene en su corazón, en sus sentimientos, en sus valoraciones, aquella primera dama que recorrió la carretera por el oriente, que pasó por Arauca, que fue detenida frente a los militares, cuando a menos de un mes del golpe el presidente intentaba entrar. El liderazgo de Xiomara Castro es un liderazgo forjado en las calles, forjado en la lucha de la resistencia. Ella fue la candidata nuestra 2012-2013. ¿Cuánto van a seguir creciendo? Porque yo creo que ya los sucesos que hicieron nacer, germinar y crecer a Libre hasta convertirse en gobierno, creo que eso ya tiene un techo. Ya la gente que votó por Libre ha convertido a Xiomara en presidente. Ahora, ese suceso, ¿cuánto va a seguir a hacer crecer a Libre? Sí, creo que ya el techo... Libre ha ido en crecimiento permanente. Porque ganamos las elecciones de 2013, ganamos las elecciones de 2017 y ganamos las elecciones de 2021. Siento como que sigue siendo el discurso, la esencia, el argumento de Libre para mantenerse en el poder y conquistar el voto independiente, el voto de la juventud, que hubo un golpe de Estado. ¿No cree que eso ya tuvo un techo y que ahora necesitan pasar ese discurso para convencer con otras cosas a la gente? Pero es que, o sea, si nosotros nos vamos a hacer la valoración de la manera que la está haciendo usted, por eso yo quise partir de ese evento, es que ese evento genera la narcodictadura de 12 años, 7 meses. Entonces no es el evento aislado, es el evento que provocó la reelección presidencial ilegal, es el evento que provocó la destitución ilegal de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es el evento que provocó el nombramiento ilegal y la repetición de un fiscal general, es el evento que provocó que para la elección de una corte se hiciera mediando soborno en el Congreso de la República. La narcodictadura ya está juzgada en Estados Unidos. Está juzgada y aquí lo han repetido compañeros en innumerables veces, está juzgada la cabeza, Renato. El cuerpo de la narcodictadura continúa aquí. Hay cuerpo de la narcodictadura en toda la institucionalidad del Estado, incluido el Congreso de la República. Lo que yo siento que usted me está diciendo es que con
el discurso del golpe de Estado y con la narcodictadura, ¿ustedes piensan que van a seguir creciendo? Es que no es con el discurso, es con las consecuencias. O sea, ¿qué generó ese hecho histórico? Ese hecho histórico generó 12 años, 7 meses de tiranía que produjo más de 2 millones de pobres, que nos endeudó hasta 20.000 millones. Aquí hemos hablado sobre el tema económico, que hizo que el país retrocediera 50 años, que provocó, fíjese, la instalación de esta narcodictadura, y esto es realidad nacional, son datos objetivos, o sea, no es un tema que tenemos que ir a rebuscarlo y probarlo porque está más que demostrado, que provocó una línea de concesiones del bosque, del agua, de la energía, de telecomunicaciones, de toda la riqueza natural, propiedad de los hondureños. Provocó Renato 12 años, 7 meses, provocaron 40 decretos de exoneraciones. Por Dios santo, ¿quién puede estar a favor de eso? Sabemos las consecuencias. Entonces, eso hay que revertirlo. Pero mire que eso hay que revertirlo. No es que no coincide con usted o no cree en lo que usted está diciendo. Claro que lo cree, pero ya superó ese puntito, a tal extremo que ayer en San Pedro dice, y a mí me pareció no sorprendente, pero sí un punto clave para reflexionar. Yair Xiomara dice, reconozco que no les hemos cumplido todos los que les prometimos. Reconozco que es difícil en 4 años materializar todo lo que se promete en campaña, pero les digo algo, quien venga detrás de mí va a terminar lo que le hemos prometido. Es decir, ya salió del discurso de la narcodictadura, del discurso, por lo menos en esta coyuntura que se acercan ya las primarias, ya salió del discurso del golpe de Estado y empieza a reconocer y ser autocrítica con el gobierno de Libre. Bueno, pero comencemos por aclarar el lenguaje, porque el tema de la narcodictadura no es discurso, son hechos. Y la gente sabe esos hechos porque ha sido víctima de esos hechos. Su pobreza no es en vano. ¿Usted los está utilizando para convertirse en la candidata presidencial y atraer electores? Yo los estoy utilizando en este debate con usted y frente a la gente para tener presente esa realidad nacional de la que venimos. Venimos de, y no es 12 años, 7 meses, venimos de 130 años de bipartidismo y estoy hablando de los hondureños, del pueblo, de todos. Porque usted hizo otra aseveración, me dijo, usted viene desde abajo. No, yo no vengo desde abajo, yo estoy abajo. Porque yo soy pueblo y me siento parte del pueblo. No, socialmente usted no está abajo. Socialmente usted no está abajo. Pero, ya usted no vive con $6 al día o con $1 al día. Usted vive de otra manera. Pero ¿por qué tiene que hablar como que si somos mercancía? No. Si nosotros debemos ubicarnos en el lugar. Social y diferente, pero es diferente por los esfuerzos que usted ha hecho en la vida. Pero no tiene nada que ver con el tema de la sensibilidad y el de luchar a la par del pueblo. ¿Por qué? Por transformar la sociedad, Renato, porque hacia dónde debemos ir. O sea, yo relaciono esa realidad nacional porque es el punto de partida y hacia dónde debemos avanzar, hacia transformar la sociedad. Y la transformación de la sociedad implica la participación de todos, pero esa participación de todos debe ser reconociendo esa realidad que se instauró en este país. La gente ya me está reclamando. La gente ya me está reclamando porque dice, no le ha respondido y usted... No, pero no me he perdido, yo le voy a responder. Pero mire que la gente ya me está diciendo. Me quedé en 2013. No le ha respondido si es la candidata impuesta de la familia Zelaya o es la aspiración popular plena y total de los simpatizantes y activistas y militantes de Libre. A quien le está haciendo el reclamo. Y que esa pregunta es la más facilita, pues. Esa pregunta es facilita. O sea, yo soy candidata impuesta ¿de quién? Yo soy pueblo en resistencia. Yo viví como cientos de compañeros aquel momento y fui a las calles
y he luchado y he defendido y he sido una persona que ha estado a la par del valor justicia permanentemente, no de ahora, sino desde siempre. Por eso es que le digo que no me siento ni abajo ni arriba, me siento simplemente una ciudadana, una persona de origen popular que siente, que lucha y que va a seguir luchando hasta el último día de la vida a la par del pueblo. La pregunta esa sobre si soy impuesta, venimos en resistencia desde siempre y hemos luchado por la justicia en todos los ámbitos desde siempre. Pero yo justicia formal, de democracia yo voy para partido. Ahí. Estoy hablando de democracia formal, interna del partido. Justicia en el ámbito judicial, justicia social, justicia en todos los ámbitos. Entonces, ¿por qué digo? La pregunta es fácil. Para comenzar, ¿qué candidatura impuesta? Estoy muy contenta y muy agradecida para este proceso primario, número 1, de recorrer el país. Más de la mitad de departamentos hemos recorrido y nos hemos encontrado con líderes municipales, con quienes hemos compartido por más de una década. Y eso genera una gran satisfacción porque es un encuentro, es un espíritu de cuerpo con la resistencia que lucha y la resistencia que ha sido víctima de los embates de todo este proceso social, digamos. Eso en un sentido. En el segundo sentido, ¿cómo se organiza el sistema democrático en el país? Se organiza a través de partidos políticos y en base a ley electoral a través de corrientes internas. En Libre, todo el que ha querido ha armado su corriente interna. El Partido Libertad y Refundación ha tenido hasta 9 corrientes internas, con candidatos a la presidencia, unos que participan, otros que terminan uniéndose. Entonces, y déjeme porque voy a responder para el televidente la pregunta. No, y yo le ayudo con mi repregunta, que la responda mejor, porque mire, me ayuda con la pero me parece que es disfuncional, que nadie quiera someterse a contender con usted porque creen que ahí todo ya lo tienen arreglado en Libre. Mire, es difícil entender el proceso interno de Libre, el proceso popular de Libre en todo el país, es difícil entenderlo para alguien que está acostumbrado a recibir directrices de un amo. Y me estoy refiriendo a la gente que está acostumbrada más bien a que de la cúpula le impongan el candidato. Es difícil que entiendan el proceso de Libre, pues. Nosotros somos producto de ese proceso y tenemos hijos y nietos producto del proceso del golpe. Entonces, cuando hacen la pregunta que si yo soy candidata impuesta, bueno, la Fuerza de Refundación Popular, como movimiento interno del partido, que preside el compañero obrero Juan Barahona, me postuló para que fuera su candidata. ¿No les parece que es una falta de respeto a un sector de la sociedad que dirige el compañero Juan Barahona y que representa obreros, campesinos, luchadores sociales, comunicadores sociales? Un grupo de diputados, todos discutieron y debatieron a lo interno cuál era la candidatura a apoyar. Y fue la Fuerza de Refundación Popular la primera que me propuso para que aceptara. Yo estuve bastante tiempo pensándolo. Entonces, una falta de respeto decir que no, ¿y por qué? De la familia Zelaya, Fuerza de Refundación Popular, Movimiento 28 de Junio. ¿Quién compone el Movimiento 28 de Junio? En la diversidad de Libre, el Movimiento 28 de Junio lo componen en sus orígenes los liberales en resistencia, los liberales progresistas que condenaron el golpe y que se fueron a las calles y que organizaron primero el grupo de liberales en resistencia hasta terminar en lo que hoy conocemos como Movimiento 28 de Junio. También me propuso para ser su candidata a la presidencia. Richie, no hay falta de respeto, es que no hay falta de respeto absolutamente, no veo por dónde puede estar la falta de respeto. Es que así es la democracia, así es la democracia. Porque no he terminado. Viene Wilfredo Méndez aquí, viene Nelson Ávila, que es los que han participado en procesos primarios, viene María Luisa Borjas, por cierto, ya Díaz no viene. Y todos cuando participan en primaria,
algunos se desafilian, otros quedan resentidos y cuestionando al partido porque son del criterio que ahí no hay democracia interna, que el único que va a triunfar siempre y mientras estén es Meli y su familia cuando unjan a alguien para ser el candidato del partido. Son dos temas, sin olvidarme de la pregunta. Tenemos que pasar a otros temas. Tenemos que pasar a otro tema. Se fueron. Jorge Cali, me faltó mencionarlo. Porque nunca fueron de la resistencia, pues. ¿Por qué usted va a abandonar los principios fundacionales? Los principios fundacionales que usted juró. ¿Por qué va a abandonar ese origen revolucionario de un partido que tiene una propuesta socialista democrática para volver al pasado? Para volver al bipartidismo que provocó lo que provocó. ¿Por qué va a abandonar para volver y aliarse a la narcodictadura? ¿Por qué va a abandonar estos principios para aliarse a la corrupción público-privada de aquellos que continuaron permanente y sistemáticamente saqueando el Estado y enriqueciéndose impunemente? ¿Por qué usted califica de esa manera a los que desafían la cúpula de Libre? No, es que no es, si son libres y demócratas que creyeron Renato, que iban con las mismas reglas a participar en primaria. Vamos a ver, Renato, que desafiar cuál cúpula de Libre. O sea, Libre es el partido, si usted quiere, que a nivel nacional tiene dirigencia de todo tipo. Nosotros tenemos identificados nuestros líderes coordinadores departamentales y municipales. Por eso le digo que quienes opinan así desconocen dos cosas. Desconocen el funcionamiento interno de Libre y su nacimiento, pero también están acostumbrados solo a hacerle caso a su amo y por eso creen que el Libre es lo que opera. Y voy a cerrar contestando la pregunta por el tema ese de la imposición. Vamos al proceso primario, pues. Vamos a la elección. Mi experiencia en los departamentos, todas las jornadas que tenemos son jornadas de alegría, de solidaridad, de conciencia sobre la necesidad de continuar el proceso de construcción, el proceso de transformación de la sociedad, el proceso de construcción del socialismo democrático, poniendo al ser humano en el centro de nuestras políticas de manera colectiva, no de manera individual. Entonces, cuando me dicen que impuesta, y usted me dice, va a elecciones sola, bueno, la naturaleza de Libre, si hay más candidatos, voy a disputarme ahora con el candidato Russell Tomé, que tiene su movimiento Morena. Y si me pregunta, bueno, el otro candidato huyó del partido. ¿Hacia dónde huyó del partido? Tienen encuestas, Renato, tampoco nos hagamos los inocentes acá. Tienen encuestas a nivel nacional sobre la militancia de Libre. ¿Qué piensa la militancia de Libre? La militancia de Libre actúa con severidad cuando le toca actuar con severidad. Si nos vemos proyectados a una elección primaria, no perdona la traición. Esa es la militancia de Libre, una militancia dura, forjada en las calles, forjada en el sudor frente a las bayonetas. En Libre, o sea, no se va a engañar a nadie. Libre percibe, Libre en su piel, percibe en su piel, siente qué es lo que debe hacer y hacia dónde debemos avanzar. Hay acumulación de conciencia y eso es lo rico de ese parto doloroso producto del golpe de Estado. Ahora, yo debo admitirle algo. Yo no puedo eludir, decirlo. Y como me gusta ser transparente, aunque se me critique y se me califique de ingenuo, porque siempre trato de decir las cosas que me nacen desde el corazón, es que yo como amante de la doctrina liberal, mire que ni siquiera me estoy declarando del Partido Liberal, de la doctrina liberal a la que usted perteneció. Claro que sí, ¿okay? Claro que sí. A mí eso del partido único no me gusta, del movimiento único no me gusta, porque estamos así de convertirnos con partido único en una dictadura. Por eso es que yo primo siempre y he resaltado esta primera pregunta. 5 movimientos internos tiene Libre ahorita, 5 movimientos internos pero no sé, que van a competir por las diputaciones y van a competir por las alcaldías. Y aquí sí voy a ser subjetivo. Yo no sé si es para dar una imagen de democracia interna
o realmente quisiesen competir, como en el pasado compitieron otros, que miraron que las reglas no eran tan claras ahí internamente. Eso no es cierto. Y mejor se fueron del partido. Las reglas son totalmente claras, están aquí y además los procesos, en todo caso, han sido siempre acompañados por fíjese bien, por una estructura, por una comisión interna que la integran todas las corrientes. Que ahí tienen unas estructuras internas en los partidos, por eso es que las elecciones primarias en los partidos son bien débiles en Honduras. Porque usted sabe cómo se manipula. Los que se fueron para otro partido, imagínese un partido tan fracasado que tiene que salir a buscar sus candidatos en otro lado porque no tiene. ¿Cómo es eso? Es un total fracaso. De eso vamos a hablar. Mis preguntas han sido formuladas pensando en el concepto democracia. No son preguntas en contra de una persona a la que yo particularmente considero una hondureña con mucha capacidad, con mucha formación, con mucha conciencia social. Yo puedo disentir de algunas cosas de ella, pero no puedo renunciar a respetarle y verle esa evolución como alumna de una normal mixta, ir hacia arriba, estudiar, perseverar, quemarse las pestañas, convertirse en abogada, creo que fue juez también, y elevarse políticamente. Pero eso no me quita que al hablar de democracia le haga todas las preguntas que le he hecho. Nunca dijo no. No lo dijo. Ella respondió de otra manera. Puede ser su cualidad o su forma, su estrategia de enviar el mensaje a la población. La pregunta fue clara. ¿Es usted candidata por el consenso unánime de la militancia de Libre o es impuesta por la familia Zelaya? Por todo lo que dijo, yo digo que me dijo no. No soy impuesta, ¿cómo voy a ser impuesta? Esa es la respuesta. Ni siquiera he ido a elecciones. Hay 5 movimientos internos que me están postulando, que yo agradezco infinitamente que hayan depositado su confianza en su servidora y a quienes voy a responder y voy a honrar como he honrado todos los actos de mi vida con lealtad, con el principio básico que es fuente y base del éxito en cualquier tarea que uno discurra pues en su vida. Eso es así, pues vamos a ir al proceso y ¿qué culpa tengo yo que el otro candidato haya huido del partido? Yo no tengo ninguna culpa. Aquí están nuestros documentos fundacionales. Aquí está nuestra razón de ser. Aquí están bien definidos nuestros principios y nuestros valores como tal. Y hemos estado en constante evolución. Y no solo eso, Renato, porque el debate ha sido como un poco atropellado en el sentido de hablar juntos. Le repito, pero sí entendió. Nosotros ganamos el proceso electoral de 2013, ganamos el proceso electoral de 2017 y ganamos el proceso electoral de 2021. Los 3 procesos los hemos ganado. Hablando del crecimiento de Libre, Libre está en constante crecimiento y en constante depuración. Y por supuesto, hay personas que en ese proceso natural de depuración no pueden renunciar a tener amo. En Libre no tenemos amo. Somos un partido de corte progresista. Somos un partido bien definido de izquierda. Somos un partido que tiene en construcción un proceso de socialismo democrático junto a las bases, junto a la gente, junto al pueblo. Y somos un partido que, por supuesto, se opone al sistema que gobierna en este momento. Ya me acordó de otra pregunta que le tengo a raíz de ese informe del clima de inversión 2024 del Departamento de Estado. Pero me dicen que yo tengo una emergencia personal. Cuando el productor me dice, mandar la pausa porque tenés una emergencia personal, uno siempre se imagina a la familia, dice. Pero me dicen que se me está viendo parte del pantalón roto, pero no sé de dónde. ¿De qué lado? De aquí. Ah, ya, pero fue en el momento que me senté. Bueno, no importa. Esas emergencias. Estas emergencias
Son pequeñas. Estas emergencias para mí son pequeñas y que coincidimos en eso. Sinceramente se lo digo, a mí no me preocupan estas cosas, pero está bien, la gente cuida de mí, la producción cuida de mí. Ya me di cuenta de dónde. Es que en ese informe del Departamento de Estado, aquí está Russell Tomé llamando. Russell, espérame unos segunditos. No te voy a contestar en este momento porque me desconcentro. Espérame unos minutos que yo te llamo. Yo te llamo. Ok. Cuando me habla de sistema RICSI, ayer en ese informe del Departamento de Estado, miren, el Departamento de Estado dice, ese informe es construido por 200 empresarios estadounidenses y gente de Estados Unidos que tiene inversiones en Honduras. Y después en otra parte dice por organizaciones no gubernamentales de Honduras. Pero dice que Libre procura un cambio de sistema político en Honduras. Así lo dice. Cuando viene un informe, aunque lo construyan empresarios gringos, viene avalado por el Departamento de Estado, lo que la gente piensa es que ese es el pensamiento del Departamento de Estado y es el pensamiento de Estados Unidos. Igual, para mí, en ese informe, hay muchas cosas importantes para reflexionar, pero lo más escandaloso de ese informe, que también le voy a preguntar a Rixi, es cuando dice que el presidente de la Corte Suprema tiene vínculos familiares con el presidente de Honduras y los comentaristas y las ONG han señalado que dichos vínculos generan dudas sobre la independencia de la Corte. Bueno, aquí se lo acreditan que quien afirma eso son comentaristas y ONGs. Pero miren lo que viene más abajito. Las empresas estadounidenses denuncian favoritismo, presión externa y solicitud de soborno dentro del sistema judicial. Por un lado, cuando hablan de los vínculos que hay, y miren, vínculos consanguíneos, dicen familiares, asumo que son consanguíneos o por afinidad. Pero lo que dice es lo que dice el presidente de la Corte Suprema, o sea, se están refiriendo a Rebeca Raquel, tiene vínculos familiares con el presidente de Honduras. Lo que sigue después. Y los comentaristas y las ONG han señalado que dichos vínculos generan dudas sobre la independencia de la Corte. Y más abajito dice, las empresas estadounidenses denuncian favoritismo, presión externa y solicitud de sobornos dentro del sistema judicial. Para mí esa es una denuncia gravísima. Yo ya ni siquiera pienso en los empresarios gringos que suministraron información o en las ONGs hondureñas, sino que ese es el pensamiento de Estados Unidos, que nuestra justicia está corrupta y que tiene que ver esos vínculos familiares entre la presidenta de la Corte y la del Ejecutivo, y que eso genera una colusión que no permite independencia de poderes ni una administración expedita y transparente de la justicia en el país. Sobre todo eso, ya más cortitos porque el tiempo avanza, le voy a preguntar a la precandidata a la presidencia de la República por el Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada. Atento. Dice Carmen Espinosa, dice la abogada Rixi Moncada nos representa y seguirá con el proyecto de refundación en el país. Estoy segura que será la próxima presidente de Honduras. Analicemos los candidatos de los otros partidos, todos están vinculados en actos de corrupción, termina Carmen Espinosa. César Eduardo Juárez, mientras estoy leyendo estos mensajes, por favor me llaman a Russell, porque Russell estaba reclamando que no se le menciona a él como un precandidato del Partido Libre. Aquí le aclaró en privado la abogada que así lo mencionó. Entonces me dijo que le diera la oportunidad para decirle a la gente que él va a competir con ella. Ciertamente la abogada Rixi es la mejor opción para gobernar el país. Preparada académicamente y lleva más ventaja que los demás candidatos, además de contar con la aceptación del Partido Libre, que es la mayoría en Honduras. Aquí nos están felicitando por la entrevista y lo mismo dicen que Rixi va a ser la presidente. Vamos, productor, de usted depende hoy toda la pluralidad de los mensajes que nos están llegando. Vaya pues.
He tenido la oportunidad de escuchar los discursos de la abogada Rixi Moncada y ella demuestra su liderazgo y que no tiene miedo de luchar en contra de las élites de poder. Sigamos. Cookie Madrid dice, la abogada se ha ganado su puesto, su papel en la NE, su lucha en la calle para el golpe de Estado, desde su defensa desde el Tribunal de Elecciones. Sigamos. Aquí está Eliud Girón. Dice que va a ser la próxima presidenta de Honduras, Rixi Moncada, que se ha ganado el pulso o que se ha ganado a pulso la voluntad del pueblo. Sigamos, sigamos, sigamos. Renato, cuando llega Rixi, ¿cómo es eso? ¿Qué dice René Centeno? Renato cuando llega Rixi, dice. ¡Ja! Es un meme, Renato cuando llega Jo y Jorge Cáliz. Ayer me llama una liberal, pero profunda liberal. Y con las preguntas que le hacía a Jorge, me dice, espero que esa misma intensidad la utilice mañana para hacerle las preguntas a Rixi. ¿Vieron la introducción? ¿Vieron que yo dije, o escucharon que yo dije? Yo puedo disentir de algunas cosas que ella dice. Pero eso no quita que haya profundo respeto. Y además recuerden que soy periodista. Recuerden que soy periodista. Sí que no se preocupen. Ya uno está preparado para todas esas cosas. Aparte de eso, eso es libre expresión del pensamiento. Pensar lo que quieran de uno. ¿Qué va a hacer usted? Bueno, ya dejemos esto por ahora, porque esta es una sección patrocinada ¿por quién? Por la Curazao, correcto. Y nos faltan todavía 2 patrocinios más de la Curazao con estos mensajes del público. Agradecemos todos los mensajes, ya sea los que están a favor o en contra de Rixi o los que están a favor o en contra hasta del mismo moderador del programa. Eso es libertad de expresión y esto es lo bonito, esto es lo que debemos seguir previo a esta jornada electoral. Disentir, discrepar, pero sin amenazarnos con machete, peor, diciéndole a la gente, como dijo Nicolás Maduro, que si él pierde de las elecciones en Venezuela, habría un río de sangre. Lenín Portillo de los colectivos, te agradeceré, leas este mensaje. Sabes que te admiro, Renato, y eres el mejor periodista de Honduras y eso jamás lo voy a negar. Dice Lenín Portillo, lo ha de conocer de los colectivos del Libre. Y no lo leo por jactancia, yo a esta altura sé que no soy el mejor, pero sí tengo experiencia y olfato en muchas cosas. Pero amigo, te estás enfrentando a una persona con mejor capacidad intelectual de Honduras. Te voy a responder tu respuesta con mi humilde opinión. Rixi Moncada es impuesta por las bases, por el pueblo y por el trabajo en la administración pública. Y para cerrar, no podemos olvidar los actos de corrupción del gobierno anterior, 2 elecciones ganadas con fraudes y un endeudamiento de más de 20.000 millones de dólares de la deuda externa. Agradeceré leer este mensaje en el foro. Dios te bendiga. Yo te recuerdo, Lenín, porque sé que sos un gran activista de Libre, pero me encanta esos activistas de Libre que no descalifican. Hay conciencia. Correcto, Hay conciencia. Correcto, que discrepan sin perder la ecuanimidad y la buena interacción. Los dogmáticos, tanto de la derecha como de la izquierda, deben aprender esto de Lenín Portillo. Sí, eso es bueno. Les va a ir mejor en sus aspiraciones políticas. Bueno, está Russell Tomé en la línea telefónica. Al principio reclamaba que ni yo lo mencionaba ni Rixi. Y Rixi le aclaró que sí lo mencionó. Russell, adelante. Muy buenos días. Quiero saludar a toda la audiencia de este programa televisivo. Yo quiero ser enfático en esto, Renato. Tengo meses de que nosotros presentamos públicamente el 7 de abril la candidatura a la presidencia y estuvo presente la corporación, sus canales. Y yo quiero decirlo, Renato, tú has tenido una actitud de querer invisibilizar nuestra candidatura. Yo he tenido siempre el respeto. Yo les pido el respeto para ese pueblo. Nosotros tenemos organización en todo el país. Hay miles de hondureños y hondureñas que nos respaldan. Miles de hondureños que van a ir a la urna a hablar. ¿Qué pecado tiene este nacido en las fincas bananeras? Nacido en Olanchito. He venido y soy candidato a las bases. Yo no nací, mi candidatura no nace en casa presidencial. No nace en los bancos, no nace en la embajada americana. Nace en las bases del partido. Ese es el proceso revolucionario socialista en nuestro Partido Libre.
Lo que yo le pido es respeto por ese pueblo. Ustedes pueden tratar de invisibilizar a Russell Tomé, pero no van a poder parar a un pueblo. Oíme. Ese pueblo logró derrotar al bipartidismo, ese pueblo logró formar el Partido Libre y ese pueblo hoy ha decidido tener un proceso de elecciones internas y hay que respetarlo. No podemos hablar de democracia, no podemos hablar de socialismo si no respetamos. Yo les pido que respeten al movimiento Morena Libre, movimiento de renovación de nuevas alternativas. Yo no atropello a nadie, pero sí pido el respeto. Russell. Y para defender el respeto del pueblo sí estoy dispuesto a dar la vida. Russell. Y en eso quiero decirlo hoy en Frente a Frente. Yo Está pido, bien. ¿cuándo voy a ser invitado a Frente a Frente? Bueno, tú me dices que no ya ese es otro tema, Russell. Ya ese es otro tema. ¿Cuándo vas a ser invitado? Muy pronto. Pero Russell, sos de los dirigentes de Libre que más ha venido a este programa. Por favor, Russell. Russell, sé justo. Sé justo, Russell. Renato, tú me has invitado a ir a defender las tesis cuando tú sabes que en el gobierno muchos se esconden y yo nunca he dicho no para estar firme defendiendo los temas. Nunca me has invitado como un candidato a la presidencia. Vamos a programarlo. Vamos a programarlo, Russell. Vamos a programarlo. Vamos a programarlo. Eso te pido, y solo te pido que tengas el respeto, que cuando menciones que en Libre hay 2 candidatos a la presidencia. Russell Tomé es candidato y la compañera que tienes en estudios, la abogada y colega amiga mía, Rixi. Ella es candidata también. Menciona a los 2. Gracias, Russell. Pero no, yo te respeto tu criterio porque yo soy periodista y amo la libertad de expresión. ¿Cómo voy a censurarte por lo que estás diciendo? Solo te pido un poquito de justicia porque de lo de Libre tú eres el que más ha estado en esta trinchera. Tú lo sabes. Yo voy a defender el partido. Nunca me han invitado en este cerco mediático como candidato a la presidencia. Nunca. Aquí Rixi me está mostrando, mira, un ejemplar de poder popular. Por favor. Es que se lo traje. Aspirante presidencial de Libre, Russell Tomé. Vamos hasta el final de la contienda electoral interna. Estamos listos para los requisitos. Russell, pronto vas a recibir la invitación. No te preocupes. No te preocupes, ya sabes. Que eso siempre lo tengas, así como nosotros le hemos dicho a todos los militantes del partido, de nuestro movimiento Morena, son las urnas las que van a hablar. Son las urnas las que van a decidir. Son las urnas las que van a colocar a los que quiere el pueblo que sean su candidato a la presidencia. Yo estoy seguro que después de pasar las elecciones internas, yo tengo la capacidad de convocar a Rixi que podamos platicar. Si yo recibo el mandato para ser candidato al partido, yo siempre lo he demostrado. Los que aquí están acostumbrados a que los demás anden detrás de ellos son los que les cuesta obedecer al pueblo. Yo conduzco obedeciendo. Muy bien, gracias Russell Tomé, diputado. El ministro Ricardo Salgado, el ministro de Estrategias y Comunicación del Gobierno, quiere participar. Bueno, va a participar un minuto y medio. Aprovechamos entonces este momento para hablar de este informe del Departamento de Estado en relación al clima de inversión 2024. Hay muchas cosas que hablan de la economía. Aquí lo voy a resumir bien porque me parece que la prensa hoy hizo un bestial titular. Uno como periodista tiene que admirar la creatividad de los otros medios. Dice, informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, el gobierno debilita la inversión y el empleo. Informe Clima de Inversión 2024 sobre Honduras destaca las turbulencias que sufren los empresarios nacionales y más de 200 empresas de Estados Unidos. Los 10 obstáculos, engorroso proceso para obtener dólares, electricidad poco confiable y cara, invasiones armadas cada vez más frecuentes, riesgo de que se eliminen incentivos fiscales, derogación de la ley de empleo por hora, inseguridad por reglas del juego poco claras, lentitud para resolver disputas comerciales, corrupción en emisión de permisos estatales, plan para cambiar actual sistema económico, de lo que les hablaba yo, corrupción en el Poder Judicial, también de lo que les hablaba hace algunos minutos, y que a mí me parece que es una de las más graves señalizaciones que hace este informe del Departamento de Estado. Y
los 5 hechos y acciones positivas, que lo reconoce este informe también. Se han agilizado sus operaciones portuarias, empresas amplían su presencia en el país, simplificación de procesos para montar una empresa, ventanilla para operar libre comercio, proyecto para unir el Pacífico con el Atlántico, que reconoce este informe del Departamento de Estado. Son 5 hechos y acciones positivas del gobierno de Xiomara. Sí, pero yo comienzo con este asunto donde se pone en duda la independencia de los poderes ejecutivo y judicial. Y se habla que ahí todavía priman los sobornos y que no hay justicia transparente. Y dicen que las ONGs y empresarios han dicho que ese parentesco entre los presidentes del Poder Judicial y del Ejecutivo afecta a esa transparencia de la Corte. Que aunque se lo acrediten a ellos, es un informe que viene avalado por el Departamento de Estado. Me parece una denuncia grave. Y como aquí hemos siempre señalado que queremos independencia judicial, hoy le pregunto a la precandidata presidencial de Libre, ¿qué piensa? Sobre la independencia judicial. Sí. Que nunca ha habido independencia nunca judicial. Ha habido independencia judicial. Que no puede haber independencia judicial en un país donde se reformó la Constitución para que los magistrados los ponga el COEP y el Colegio de Abogados. Los magistrados de la Corte Suprema, el primer filtro obligado que tienen que pasar es que los ponga una junta nominadora sin ninguna legitimidad. O sea, si vamos a hablar de democracia y vamos a hablar de legitimidad, entonces comencemos por ahí. Decimos 3 poderes independientes. ¿Y qué poder independiente puede haber cuando en una junta nominadora las evaluaciones las hace un miembro del COEP, un miembro del Colegio de Abogados puesto por el COEP, un miembro del Comisionado de Derechos Humanos también puesto por grupos que tienen intereses en este país? Entonces, cuando el origen está viciado, el resultado tiene que ser viciado. Y nosotros venimos bregando en el Poder Judicial desde hace años. Cuando se habla del Poder Ejecutivo, siempre se ataca y se dice Poder Ejecutivo dentro del Estado. Y el Poder Judicial queda ahí escondidito. Poder Judicial tiene alrededor de 22,000 empleados, entre jueces de primera instancia, magistrados de cortes de apelaciones y los 15 magistrados de la Corte Suprema con sus salas cada uno. Todos esos jueces y todos esos magistrados dictan fallos en materia de familia, en materia laboral, en materia civil, en materia mercantil. Y esa justicia tiene una justicia paralela que está mandada por los árbitros que operan en las cámaras de comercio, por los convenios que hay. Y en esa justicia paralela van los contratos y concesiones del país a que resuelvan no los togados de los 22,000 que trabajan en el Poder Judicial, sino los árbitros que designan las partes para que resuelvan sus conflictos internos. Y esa justicia nacional tiene otra paralela en el CIADI, que recién la denunció con valentía nuestra presidenta para salirse, porque el CIADI no es otra cosa que un tribunal para dirimir los problemas del capital. Aquí los problemas de la pobreza no se dirimen los problemas del capital. Y en este tema de la justicia, nosotros teníamos, andando en tribunales, dichos maravillosos, como ¿cuál es el promedio de vida de un abogado en este país? 2 juicios civiles. 2 juicios civiles. Porque cuando quieren los expedientes, una forma de manejarlos es empapelándolos. Y yo ahorita, y aprovechando el espacio, hago el primer reto. En la Corte está el tema de la sede. ¿Por qué no lo resuelven? ¿Por qué no resuelve la Corte que es inconstitucional entregar el territorio? Y no que solo es inconstitucional, sino que es delito de traición a la patria, la entrega del territorio, que lo entregaron impunemente en el Poder Legislativo. Entonces, cuando me hablan de independencia judicial, por favor, yo sostengo siempre, es independiente el juez que quiere ser independiente. Es independiente quien tiene toda la convicción interna sobre la función que representa tener una toga para dictar justicia a favor de uno o a favor de otro. Pero aquí la justicia, ¿para qué se ha utilizado?
simplemente para las condenas millonarias al Estado. Hay mafia judicial, hay mafia fiscal y hay mafia de abogados y de bufetes afuera. Y yo le voy a poner ejemplos, Renato, porque ese sí que es un tema sobre la independencia. Estados Unidos hablando de la independencia judicial, por favor, si ellos saben lo que han promovido desde el Departamento de Estado. Y ellos han metido la mano y han querido tener siempre la mano metida en el sector justicia. Y eso es un proceso de injerencia que, o sea, que debemos denunciarlo permanentemente. Si nosotros decimos, y siempre estamos hablando de soberanía y estamos hablando de independencia, pues empecemos por censurar los actos injerencistas directamente, pues eso no significa que tengamos malas relaciones. Sí. Nosotros debemos tener relaciones de Estado, relaciones de los pueblos. Hay cientos de gentes. Ellos son corresponsables, los estadounidenses, de que no tengamos independencia judicial. Es que fíjese que aquí hay un origen. Por eso el proceso de construcción, el proceso de refundación debe profundizarse. O sea, ¿qué sistema de justicia va a ser independiente cuando usted sienta en la mesa para que elija una lista de magistrados al COEP? ¿Y a qué elecciones democráticas va el COEP? ¿Y qué legitimidad tiene? Está bien que sean titulares de sus órganos del capital y que interactúen con el Estado y que dialoguemos permanentemente, pero elegir jueces. Pero ustedes como Libre anduvieron buscando con lupa que magistrados de los que a ustedes les tocaba elegir en el Congreso eran afines plenamente al partido. O sea, ¿qué opción tiene la bancada? ¿Qué opción tiene la bancada? La bancada, la opción que tiene es buscar los profesionales que estima, después de quitar el velo y de quitarles la careta de que era una elección por capacidades, esa es una elección política. Pero se suponía que con esta junta nominadora y pluralizando y democratizando la búsqueda de candidatos íbamos a mejorar la independencia del Poder Judicial. ¿Cuánto tiempo tiene la Corte en este momento? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Y de qué corte venimos? Venimos de una corte que no tiene nexos consanguíneos, pero tenía nexos del narco. O sea, no eran consanguíneos, no es que eran parientes ni que eran afines, eran nexos con el narco. Fueron tolerantes. Aquí se han llevado a 35 personas aproximadamente. Y hoy un expresidente está condenado por narco y aquí la corte que pasó durante 15 años nunca hizo nada. Está bien. O sea que... Entonces, ¿de qué independencia estamos hablando? Si el COEP ha influido en los magistrados de la Corte que hoy tenemos... En las últimas cuatro cortes después de la reforma. Esta Corte no es independiente, obedece los intereses del sector por privado. Por eso le dije cuántos meses llevan. Vamos a conocerlos por sus hechos. El primer desafío que tiene la Corte es el de la sede. ¿Por qué no la declaran inconstitucional? ¿Y por qué no notifican al Ministerio Público que la entrega del territorio es constitutiva de delito de traición a la patria? Para que comencemos por hacer justicia. O sea, nosotros, y fíjense que voy a aprovechar para hacerle una relación, somos profundamente respetuosos del derecho de la propiedad privada. Y nadie, o sea, yo no he encontrado nunca en el partido alguien que me diga no, que nosotros con la propiedad privada. Somos profundamente respetuosos y vamos a defender permanentemente la propiedad privada. No solo porque esté en la Constitución y porque está en nuestros estatutos, sino porque forma parte de nuestros valores. Hay parte liberal en usted todavía. Es que no se trata... Hay muchos valores liberales. No se lo digo como reclamo, no. Hay muchos valores liberales en usted todavía. Y no le avergüenza reconocer eso. No lo interpreto como que me esté diciendo liberal o no. Así es. Hay principios básicos, principios universales dentro de un sistema que opera en el mundo y el respeto a la propiedad privada es algo que nosotros hemos defendido desde siempre. Entonces, fíjese usted. Respeto a la propiedad privada, pero el territorio regalémoslo. O sea, cuenta de que vamos a regalar el territorio y vamos a permitir las intromisiones en el territorio para que operen como república libre dentro de la patria, dentro de nuestra república. Y bueno, ese expediente lo tiene la Corte en su despacho, lo tiene el Ministerio Público también en su despacho. Entonces vamos a conocerlos por sus hechos. Yo no quiero opinar. Quiero esperar
a ver qué se resuelve, porque, reitero, alrededor de 22,000 empleados, jueces, hay jueces buenos, hay fiscales buenos, pero hay a lo interno entronizadas unas mafias de corrupción que toca combatirlas cada día. Pero esas reflexiones lanzadas desde la cuasi candidata presidencial de Libre, ¿sabe cómo las he interpretado yo? ¿Cómo las interpreta? Como una presión bárbara contra el fiscal general y contra la presidenta de la Corte. Presión de justicia, porque este país clama justicia. Este país gime por justicia. No es posible que nosotros, después de 12 años, 7 meses, que pasamos en tribunales, en pasillos, en todo el ciclo judicial, administrativo, perseguidos, no solo su servidora, cientos de personas. O sea, clamando justicia. No es posible que en este nuevo proceso nosotros continuemos bajo la misma dinámica, bajo la dinámica de tolerancia, bajo la dinámica de impunidad. O sea, hay que desempapelar y justicia no es estar mandando a la cárcel a las mujeres que operan dentro del narcotráfico, allá a lo interno de las penitenciarías. Durante el tiempo que yo fui jueza, simplemente hubo un detonante para yo abandonar la carrera judicial. Y el detonante fue la angustia y el hastío de condenar a la gente pobre, de condenar a la gente humilde, de que los juicios al final, en segunda instancia o en casación o en amparo, durmieran el sueño de los justos o salieran las sentencias dadas vueltas. Y no es porque no hay que respetar las instancias, claro que hay que respetar las instancias, para eso existen, pero respetar las instancias dentro de procesos que tengan un nivel de credibilidad. Pero aquí la justicia se ha vendido libriada, Renato, y todos los abogados, los colegas con los que hemos bregado durante 4 décadas en los tribunales lo sabemos. Y le voy a dar un dato importante porque yo me siento con la capacidad ética y moral para poder hablar sobre el sector justicia. Y los fiscales que me conocen, los buenos fiscales en todo el país, los jueces, los magistrados también lo saben. O sea, nosotros en el gremio nos conocemos, en el colegio de abogados nos conocemos. Cuando yo pasé a formar parte del gobierno del presidente Zelaya, el 27 de enero del año 2006, el gobierno del inicio de los cambios en este país, el gobierno de la cuarta urna, el gobierno de la consulta popular, el gobierno de la fórmula de los combustibles modificada. Sí, hizo cosas buenas. Por la que hoy... Mel hizo cosas buenas en el gobierno, fórmula no hay duda. de combustibles modificada por la que hoy 2,000 millones anuales perciben adicionalmente las transnacionales del petróleo, más de 5 millones diarios. No pierde el hilo, no pierde el hilo. No voy a perder el hilo. 27 de enero de 2006, con mi bufete ubicado en el Boulevard Morazán, instalada en el ejercicio de mi profesión, en el ejercicio del notariado. Ese mismo día que tomé posesión y juramento, ese día cerré el bufete, Renato, y nunca más lo volví a abrir. Fui ministra de Trabajo y ministra de Energía, durante los 3 años y medio, nunca más lo volví a abrir. Y no lo volví a abrir porque, como decía Gautama Fonseca, un bufete abierto con un procurador es una oficina de tráfico de influencias cuando uno es funcionario público. Nunca más lo volví a abrir, lo cerré ese día. Entonces, ¿qué me van a hablar a mí del sistema de justicia y de la independencia judicial, por favor? Y de nexos de consanguinidad y de afinidad. O sea, un informe por demás injerencista, pues, porque piense usted que el Departamento de Estado de México viniera y diera un informe sobre el panorama de inversión en Honduras, que el Departamento de Estado del pueblo francés diera otro informe, que cada país diera informe sobre el clima de inversión. Nosotros tenemos aquí inversionistas europeos, no solo inversionistas norteamericanos.
que están haciendo inversiones importantes. Y aquí le voy a compartir datos. No, pero solo déjeme decir por algo. el informe, un dato relevante. Ya le voy a escuchar. Solo déjeme decir algo. Indistintamente de la crítica hacia el injerencismo que califica a ella, Rixi Moncada, la precandidata presidencial de Libre, sobre este informe del clima de inversión, yo siempre pensando como periodista, rescato el titular que nos ha dejado Rixi Moncada. No hay independencia judicial todavía en Honduras. Y no obstante que esta corte fue electa en el Congreso. Que no es de teoría, es de hechos. Es por hechos. No, de eso estoy hablando. Por los hechos. No obstante que esta corte fue elegida en este Congreso. Y no voy a decir lo que voy a decir para meterle sesgo político, porque no acostumbro. Yo pienso como pienso, ya les he dicho a todos para que no me juzguen, porque mis preguntas muchas veces son formuladas desde mis creencias liberales, doctrinarias. El pueblo implora justicia. Todos imploramos justicia. No y hay deseosos. justicia o no hay independencia judicial todavía en Honduras. Y aún con esta corte que presida Raquel Obando. Ella ya lo ha argumentado. Pausa y vuelvo. A ver, quiero ver el primer mensaje porque está cortado. Si no, no lo leo bien. No, antes de ese. Ok. Ok, ya lo leyeron. Creo que ya lo había leído. El otro dice, Rixi ha buscado siempre poner sus conocimientos al servicio de la población o del pueblo. Lo hizo en una escuela pública, en la NE, en la Secretaría ¿de qué? De Trabajo. De Trabajo y Seguridad Social, correcto. En el CNE, en CEFIN, y a partir de 2026 lo hará desde la Presidencia de la República. Rixi representa la mala casta política que nos ha gobernado en 200 años. La gente quiere gente nueva. No más vividores de la política, dice Manuel Almendares. Regina Blén, es la misma Regina, no, Gabriela Blén es otra, esta se dice Regina Blén. De ninguna manera prima el respeto, iniciando por esta pregunta. No hay que ser tontos para entender que es una pregunta sesgada y maliciosa. La abogada Rixi ha labrado su camino y ha demostrado ser una de las figuras más capaces y transparentes para asumir ese importante cargo. No le voy a rebatir, no la voy a juzgar, no la voy a calificar porque es su pensamiento, pero alguna clase de periodismo no le haría falta. No, alguna clase de periodismo sí le hace falta, aunque le respeto el criterio. Es la candidata impuesta por el familión de toda la militancia en el Partido Libre. Bueno, miren cuántos mensajes de todo tipo están llegando aquí a frente hoy. Así que tenemos una sección más de mensajes en un momento. Redes Sociales fue presentada por la Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de 1 año de combustibles gratis. Bueno, tengo todavía como 4 preguntas claves desde la perspectiva formuladas, desde la perspectiva del interés público, según mis apreciaciones, que me faltan formulárselas a la abogada Moncada, pero interviene en este momento de manera breve el ministro Ricardo Salgado. Ricardo, bienvenido, buenos días. Por aquí vamos. Sí. Por el Buenos días, Renato. Buenos días a la compañera Rixi Moncada. Vuelvo aquí a llamar en mi condición de vocero del Estado, del gobierno de Honduras. Solo con el fin de aclarar una afirmación que hizo usted sobre las declaraciones de nuestra presidenta el día de ayer, en el sentido de que ella no cumpliría promesas de campaña. Hay que hacer una rectificación porque lo que ella dijo exactamente es que no podría culminar algunas de las cosas que se habían ofrecido. Sí. Simplemente porque no dependen de ella. Una de ellas es la FICI, que depende claramente de poderes del Estado y de las Naciones Unidas y de los mismos Estados Unidos, que tratan de imponer agendas, pero la presidenta ha demostrado con hechos contundentes aquí y en el exterior su voluntad para implementar la FICI. Hay proyectos de infraestructura que, porque tienen limitaciones físicas evidentes, no se pueden completar, como las presas
hidroeléctricas. Entonces, para que quede claro, no está la presidenta renunciando al argumento del golpe de Estado, que es un argumento que debemos repetir y mantener siempre en la memoria en contra de aquellos que nos quieren desmemoriados. Y sí, es cierto, ha dicho que el próximo gobierno que presidirá la compañera que tiene usted en el estudio, orgullosamente cumplirá y se profundizará el proyecto de construcción socialista democrático del Partido Libertad y Refundación. Sí. Bueno, muchas gracias, el ministro Ricardo Salgado. Bueno. Así breve, Rick. Hoy sí breve porque el tiempo está en contra ya de todas las preguntas que hay. 8:40. Yo he dicho, y ese yo, pido disculpas por ese yo, porque parece uno egocéntrico cuando está con ese yo, que por lo menos 2 temas ustedes han logrado mayoría calificada en el Congreso Nacional. Si han logrado mayoría calificada en 1 o 2 temas en el Congreso, ¿por qué no han logrado mayoría para algunas reformas que está pidiendo la ONU? Y además, creo, y esto es a manera de pregunta, cuando Mel dice que está pidiendo mucho la ONU, pero ¿quién le solicitó a la ONU auspiciar y ayudar para instalar este mecanismo anticorrupción? Fue el gobierno de Honduras. Que no nos vengan ahora a decirnos que la ONU pide muchas condiciones para apoyar la instalación de este mecanismo anticorrupción. Si consiguieron 1 o 2 veces mayoría calificada en el Congreso, ¿por qué no la consiguen ahora con estas reformas que pide la ONU? Y además, el pueblo piensa que si es la oposición la que impide estas reformas, Libre tiene que evidenciar a la oposición conspirando contra la Sisi. Por eso es que surge la pregunta, ¿será que Libre y esa parte de la oposición conspiran contra la Sisi? Bueno, yo creo que lo primero que hay que dejar bien en claro es la decisión incontrovertible de la presidenta desde que solicitó el mecanismo. En la primera semana del Congreso, en la primera ley que se aprobó, se autorizó a la presidenta para solicitar el mecanismo. La primera semana de sesiones del Congreso. Y la presidenta lo solicitó inmediatamente. Llevó todo un proceso que ustedes conocen, se firmó el memorándum de entendimiento y ellos mandaron una comisión para hacer la evaluación sobre el sistema de justicia y sobre toda la dinámica operativa que se tiene en el sector justicia. Y ese trabajo de esa comisión duró como 8 o 9 meses. La comisión dio sus conclusiones y en sus conclusiones dice quiero estas y estas y estas reformas para ir. Si no se producen estas reformas, es difícil que se instale el mecanismo, porque estas reformas tienen estas y estas condiciones que nosotros querríamos tener previamente. La presidenta de inmediato les dijo, hay 4 reformas que ya se han pasado, que ya están aprobadas, que ya están publicadas en Diario Oficial La Gaceta, que ya están vigentes. ¿Por qué no firmamos el mecanismo y en el transcurso vamos haciendo el resto de reformas? Entonces, ¿qué es lo que dice Naciones Unidas? No, quiero todo el proceso de reformas previamente. Sí, entonces, ¿qué hizo? ¿No se quieren quemar? ¿No se quieren quemar? ¿Qué hubo? Y seguimos hablando de la justicia. Y qué importante esto. Hubo 2 propuestas de la diputada Pichu Zelaya. Una de reforma constitucional y otra de reforma legal, que aquí las discutimos con usted, correcto, incluyendo todos los elementos que pedían Naciones Unidas para procurar que esto fuera más rápido. Pero ninguno de los 2 proyectos de reforma se ha aprobado en el Congreso. Entonces la pregunta suya es, si se consiguió las 2/3 partes para otros temas, ¿qué está pasando con este? Yo espero que el Congreso ahora con este retorno pueda hacer la discusión de cualquiera de los 2 proyectos porque uno de ellos exige nada más mayoría simple. Entonces, ¿qué es en conclusión? Primero, que los avances para la avenida de la Sisi se han dado en el contexto que el gobierno puede dentro de las facultades presidenciales, pero es un proceso de 2. Se requiere aquí que vayamos al mismo tiempo. Y yo voy a concluir solo con esto. El borrador de acuerdo para que venga la Sisi está elaborado ya. O sea, yo creo que hemos avanzado, quizá no lo que se quisiera,
en atención al clamor de justicia. Y cuando usted me pregunta, ¿pero será que hay una parte de la oposición que no quiere? Yo le respondería. En la memoria tenemos todo lo que pasó con la Maxi. Totalmente de acuerdo. No le conviene. Y la Maxi pasó a la oficina esta de la UFERCO. La UFERCO en este momento tiene los 26 casos de corrupción que le pasó la Maxi. Creo que son por ahí, 25, 26 casos, no sé, uno menos, uno más. Los 26 casos de corrupción, ahí esa corrupción que pasó Maxi con todas sus líneas de investigación, 8 líneas, 10 líneas, 30 líneas, toda es corrupción público-privada. Toda es corrupción que tiene que ver con los contratos de energía, ¿por qué no avanzan? con los contratos Hermes, con los contratos de las ONG, con el desfalco de la Casa Presidencial, con cientos de miles de millones. ¿Por qué no avanzan? Que pasaron, y ya le voy a responder, que pasaron por distintos comités, incluyendo algunos de los fideicomisos, como el fideicomiso del IP y el fideicomiso de la tasa de seguridad. La corrupción es escandalosa, correcto. Renato. ¿Por qué no avanzan? Son miles de millones. Esa es la pregunta que le hago yo al fiscal de la UFERCO. Yo creo que hoy la precandidata... ¿Por qué no avanza? ¿Por qué no avanza? ¿Qué están esperando? Si usted tiene 26 casos, ¿por qué no avanzan? Están diciendo que ocupan 200 años para investigar. Por favor, ¿qué hizo el Tribunal de Estados Unidos con un caso de la tasa de seguridad? Pidió en extradición por corrupción al jefe de la tasa de seguridad del sector privado. Y lo va a escuchar en libertad ahora. ¿Y cuánto pagó este señor allá en Estados Unidos de fianza para ser escuchado en libertad, Renato? $1 millón. Sí. ¿De dónde sale tanto dinero? ¿Quién paga esa fianza? O sea, ¿cómo se pueden pagar 25 millones de lempiras para ser escuchado en libertad? Y otra cosa, dicen que hay personas detenidas en Estados Unidos, detenidas administrativamente, que no las han dejado salir porque las tienen como testigos para toda la corrupción de los fideicomisos y toda la plata que se ejecutó por la vía de esa tasa de seguridad. Creo que hoy la precandidata de Libre, indistintamente de que en el Poder Judicial, de que en el Ministerio Público, hayan hondureños con todo el derecho de estar en esos cargos y con todo el derecho de tener afinidad política por cualquier partido, pero les ha enviado un mensaje, y hasta sus propios correligionarios, y hasta los propios cargos afines al partido del que ella hoy es precandidata. A buen entendedor, pocas palabras. Si el fiscal Joel Zelaya no lo ha entendido, pues no sé. Si la presidenta y otros magistrados de la Corte no lo han entendido, creo que hoy se les ha enviado por la precandidata del partido en el gobierno mensajes muy importantes. Pero yo insisto, si consiguieron mayoría calificada, ¿por qué no ha habido voluntad para conseguir mayoría calificada y terminar con esas reformas que pide la ONU para instalar este mecanismo anticorrupción? Richie, debo decírselo, a mí me genera dudas, tanto Libre como un segmento de la oposición, con este asunto de la instalación de la Sisi. Creo que alguna gente tiene miedo que venga la Sisi a Honduras. Pero bueno, mire, el tiempo se nos escapa. El informe. Este informe, aquí hay muchas cosas, porque usted fue secretaria de Finanzas. Claro, usted fue secretaria de Finanzas. Yo entiendo, a estos titulares nosotros estamos acostumbrados. No, pero estamos acostumbrados el titular ese es un titular que refleja el informe. No, y como usted dijo, no es ningún problema. El informe, yo creo que plantea los temas parcialmente, pero voy a volver al origen del informe, independientemente de que se considere que es un acto de alguna manera injerencista. En mi experiencia en finanzas, a Washington, a la cabeza financiera del mundo, van todos los meses los empresarios de Honduras y van todos los meses a decir qué es lo que está pasando desde la perspectiva de ellos. La perspectiva de ellos es el capital, es la mercantilización.
Somos los 10 millones de hondureños, pero como mercancías, no como personas humanas. No les importan los niveles de pobreza, les importa los niveles de ganancia, de rendimiento, de capital. Y por supuesto, detrás de eso va el tema de los empleos, aunque los quieran precarios. Y entonces por eso el informe relaciona aquí la visión, y usted dijo un número de empresarios, dijo 200 creo. Lo dice el informe. 200 empresarios. Sí, estadounidenses. Esa es la otra cifra que yo le quiero dar. Sí. Miren, el país, el 90% de la inversión es inversión privada nacional. Inversión privada nacional de micros, pequeños y medianos empresarios. Si el 90% es la inversión privada nacional, el 10% es inversión extranjera directa. En esa inversión privada nacional hay alrededor de 300,000 micros, pequeños y medianos que no tienen exoneraciones, que no tienen exenciones, que no tienen privilegios. Pero a esos no los llama el Departamento de Estado. Esos no van a Washington todos los meses. Esos se debaten viendo cómo salen adelante pagando esos préstamos a altos intereses. Entonces, ¿cuáles son los 200 que van allá? Los de las exoneraciones, los de las exenciones, y esto no lo digo con un sentido de malinterpretación. Allá van las 10 familias de los 25 grupos oligárquicos de este país que manejan los monopolios y los oligopolios, combustible, energía, bancos, agua, bosques. Esos son los que van allá. Y no es que está mal que vayan, está bien que vayan, pero el enfoque y la visión que nosotros debemos darle es otro enfoque y otra visión. ¿Cómo están las cifras en el país? Aquí en 2022 lo hicieron, era un apocalipsis. Decían que se iba a caer toda la inversión, que el país iba a caer, que financieramente no íbamos a sobrevivir, y el crecimiento fue arriba del 4%. En 2023, aquí tuvimos programas donde se dijo, no, es que muy lenta la inversión, la ejecución del presupuesto no va, esto no va a funcionar. Y firmamos con el Fondo Monetario Internacional y pudimos obtener los créditos con Banco Mundial y con el BID y avanzamos en ese tema. Hay un préstamo pendiente. Entonces, que no se ha materializado y pareciera que hay un fraccionamiento en este momento. Hay muchos temas pendientes. En función de ese acuerdo con el FMI. Hay mucho, mire. Y aquí, eso de los dólares, Rixi, eso de los dólares. Por eso nos hace falta programa. Los dólares no es un análisis superficial el que debemos hacer, es un análisis profundo sobre esa situación que pasa en el país. ¿Cuál fue el compromiso con el Fondo Monetario Internacional en el acuerdo? Que el fondo iba a hacer un estudio e investigación sobre lo que está ocurriendo en cuanto a los dólares. Yo sigo haciéndole el llamado a la Comisión de Banca y Seguro, que mientras el estudio del Fondo Monetario llega, que haga los estudios y haga las investigaciones la Comisión Nacional de Banco y Seguro, porque hay especulación, porque hay beneficios particulares con los dólares, porque hay un acaparamiento para determinadas empresas. El Banco Central ha hecho enormes esfuerzos y nos quedan temas por hablar, el tema de reservas, el tema de cómo se especula aquí en el mercado financiero. De 8 meses, las tenemos en 4.5 meses de importación. A mí me preocupa eso, Rixi. ¿Y sabe qué me preocupa? Que tengamos que estar supeditados a esos préstamos que nos mandan los organismos multilaterales o a enviar bonos soberanos para conseguir dólares. Bueno, me preocupa eso, que realmente tengamos un momento en que haya escasez de dólares. Volvamos al cuadernito que le di, volvamos al libro del testimonio, porque esas son las consecuencias. Aquí se produjo más de 2 millones de pobres y entonces ¿cómo pretendemos que se aumente el Producto Interno Bruto si no ha habido la inversión? Si la inversión aquí fue en el narco, si la inversión en este país fue de corrupción público-privada. Ese es el proceso de refundación que debemos acompañar todos. Y ese es el proceso. Y esa continuidad, eso es lo que me compromete a mí, porque tengo fe en este país, porque sé que hay empresarios buenos, porque sé que el país puede salir adelante, porque sé que podemos reconstruirlo. Tengo fe, tengo esperanza y yo sé que el pueblo está listo para eso.
que no debemos volver al pasado, que debemos avanzar. Y yo estoy dispuesta con estos 10 empresarios, que son los que van a reclamar a Washington por sus oligopolios y monopolios, por sus problemas que tienen con sus concesiones, que son concesiones, varias de ellas producto de la corrupción público-privada legalizada en el Congreso. ¿Está dispuesta a qué dijo? A dialogar, a que hablemos. Y mire, Renato, el ejemplo más importante es que se haya llegado a acuerdos en el sector energía y que esos acuerdos sean de ambas partes. Nadie está haciendo nada que no sea bajo el diálogo. Estamos dialogando, pero debemos dialogar con verdad y con justicia. Debemos dialogar en función de transformar a Honduras. Eso creo yo que es lo importante. Todavía tenemos unos segunditos para este mensaje, para esta entrevista, para este frente a frente, porque aunque solo ha estado ella, yo creo que ha habido un frente a frente. Frente a frente, sin descalificaciones, posiblemente con disensos, pero frente a frente, en democracia. Y estas son las cosas que me esperanzan, porque a pesar de todo lo que nos rodea, todavía damos demostraciones de que hay relativa libertad de expresión en el país. Volvemos. Dice Sofía que Rixi es pueblo y será la próxima presidenta de Honduras. Un vigilante dice que claro, que es impuesta, no es competencia para Jorge Cálix. Nuestra mejor opción hoy por hoy es Jorge Cálix. Bueno, vamos a ver cuál es el desenlace. Pero antes de que vayas a una pausa, porque viene la cortina, productor Andino, me pasás unos 30 segundos, por favor. Redes Sociales fue presentada por La Curazao Cash. Solicita tu cash y por tu desembolso participa en el sorteo de 2 bonos de un año de combustibles gratis. Puedes disentir o no, pero las expresiones de su hermano no me gustaron. Eso del machete, o eso de Nicolás Maduro, de que si no gana van a haber ríos de sangre. No me parece eso justo para estos pueblos, ni democracia. Bueno, sobre lo primero, sobre lo último, no voy a opinar porque no he visto las declaraciones y muchas veces se descontextualizan, y eso puede conducir a que haya... Y bueno. En relación con el tema de Mario, o sea, Mario forma parte de todo este proceso, ¿verdad? De todo este proceso, al igual que cientos de miles de hombres, mujeres y jóvenes. Pero libre, Renato, dentro de su práctica democrática, es ejemplo de partido. Sin un tan solo disparo, sin una bomba lacrimógena, sin un acto de violencia, de manera pacífica. Pero no hay que alterar derrotamos, eso. No hay que alterar derrotamos la dictadura. Seguimos siendo un partido democrático. Ese no es el punto. Voy a responder. Ese no Mario, es el punto. Un error. Sí. Un error. Nosotros somos pacíficos y lo hemos demostrado a lo largo de la historia. Hemos sido víctimas de la violencia de Estado. No practicamos la violencia. Sin un disparo, sin apresar a nadie, sin enchachar a nadie, hemos ido a 3 procesos electorales y les hemos vencido. Si no retornamos por cuestiones de tiempo, muchas gracias. Me pareció interesante el programa. Gracias.